Desde Massachusetts, Estados Unidos, para todo el mundo. Todo el mundo. Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús presenta Centrado en Cristo. Centrado en Cristo. En vivo. La verdad lo vence todo. La verdad lo vence todo. Sola Escritura. Al aire. Vamos a buscar en la carta a los Hebreos un texto y vamos a aprender juntos de este tema tan amplio en las Sagradas Escrituras, el tema de la fe. Fe inquebrantable, parte número 2. Hace ya varios viernes, creo que hace un mes, estuvimos emprendiendo esta serie y vamos a estar un buen tiempo cada vez que tengamos la oportunidad. Vamos a seguir viendo ejemplos de la fe como lo encontramos en la carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 29. Vamos a tomar ese texto y luego después vamos a ir a ver esa historia, que fue lo que sucedió. El texto aquí lo resume y dice, capítulo 11, carta a los Hebreos, versículo 29. Si usted lo encontró, vamos juntos, leamos la palabra de nuestro Dios. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Una vez más, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Amado Padre, gracias. A ti la honra y la gloria, Señor, por este gran privilegio que nos has dado este día de abrir las Sagradas Escrituras. Te pedimos, Señor, que edifiques nuestra alma. Abre el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor, tanto los que estamos aquí presentes como los que están en sus hogares. Te pedimos, Señor, por la salvación de nuestros amigos y amigas, nuestros familiares, Señor, que todavía no han experimentado, Padre amado, el perdón de sus pecados, el gozo de la salvación. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Fe inquebrantable. Este tema creo que la mayoría de nosotros lo hemos escuchado muchas veces. Y creo que en algún momento hemos usado alguna frase de que somos salvos por fe. Y es cierto, la salvación es por fe, pero hay que entender fe en qué. R.C. Sproul cuenta que en una ocasión estaba en Filadelfia y él dice que estaba caminando por allí y apareció un hombre y le dijo: ¿soy salvo? Entonces aquel hombre le preguntaba: ¿eres salvo? Y él, cuando vio a aquel hombre que estaba continuamente fuerte, dice, se detuvo y le preguntó él también: ¿salvo de qué? ¿Salvo de qué? Y dice que el hombre no respondió nada. No le explicó. Se quedó mudo. Entonces, estos temas de lo que es la fe y la salvación son temas centrales en las Sagradas Escrituras. La Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Y que nos acercamos a Él, dice que confiemos, que creamos, que Dios es galardonador, dice, de los que se acercan a Él, de los que confían en Él. Pero luego dice que el que no confía en Él no le agrada. De principio a fin, hermanas y hermanos, el cristianismo está basado en fe, en esa confianza en Dios, que no está basado en ver. En el mundo hay una frase que la gente dice: ver para creer.
Aquí no, aquí es creer para poder ver. Es al revés. Si nosotros creemos, podemos ver la gloria de Dios en los cielos, podemos ver la gloria de Dios, la sabiduría de Dios en toda la creación, incluyendo nuestros cuerpos. Si creemos en el Señor primeramente. Y si no creemos, si no confiamos, pues no podemos contemplar, no podemos ver nada. Ignoramos todo, pensamos que fue una explosión, que venimos del mono. Creemos en esa teoría inventada por el hombre. Entonces la fe, hermanas y hermanos, es un don de Dios. Dios es el que da esa confianza. Él es el que pone el querer como el hacer. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y luego dice, y esto no de vosotros. Dice que esta fe, esta confianza, no es algo que nosotros tenemos que desarrollar, sino que es algo que se nos da. Es un don. Sigue diciendo ahí, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Dice el apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso, en el versículo 1 dice que Él nos dio vida. Y así como nos dio vida a nosotros soberanamente cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, de la misma manera Él nos proveyó esa fe para que nosotros creyéramos en Cristo Jesús. Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahí dice que repartió a cada uno Dios esa confianza. La palabra fe, o qué significa fe, pistis, esa es esta palabra que encontramos aquí en la carta a los Hebreos capítulo 11, habla acerca de convicción, confianza en Cristo, en primer lugar para la salvación, habla de esa fidelidad, habla de esa estabilidad. Nosotros encontramos muchas personas que dicen, no, yo soy cristiano por fe, yo soy salvo por fe, pero no perseveran en Cristo. Y ahí está la confusión, como este hombre, ¿verdad?, que no hay que decirle a R.C. Sproul, allá en Filadelfia, cuando le dijo, ¿salvo de qué? Entonces R.C. Sproul comienza a decir, ¿verdad?, que muchas personas dicen que son salvos, pero no saben de qué son salvos. Entonces somos salvos de la ira de Dios, somos salvos de la condena eterna. Somos salvos del infierno. Y el mismo nombre de Jesús, Yeshua, significa el que salva. Jesús, el que salva a su pueblo de sus pecados. El que nos salva del mismo Dios. O sea, las personas nos confundimos todos en algún momento. Entonces es importante que si le decimos a alguien, yo soy salvo por fe, y luego en Cristo, mi fe está anclada en Cristo, ese es el objeto de la fe. Y si mi fe no está en Cristo, si mi confianza no está en Jesús, está en una ideología humana, pueda que tenga problemas en la perseverancia, puede que tarde o temprano termine apartándome del Señor, porque no confío en Jesús, no dependo de su obra redentor en la cruz del Calvario. Entonces, cuando hablamos de fe, Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza, plena confianza en Dios, plena confianza en Dios. Y convicción es estar firmemente en lo que uno cree o en lo que Dios dice en su palabra. Y la idea de la carta a los Hebreos, cuando nosotros miramos esa porción, el apóstol aquí, se cree que fue el apóstol Pablo que escribió, el escritor de esta carta es anónimo, no aparece, pero sí por el contenido, muchos piensan que es el apóstol Pablo el que usó el Señor para escribir esta carta. Y en esta carta habla acerca de la supremacía de Jesús, el dominio de Cristo. En el primer capítulo lo vemos cómo nos presenta a Jesús, de que Jesús es el mismo Dios, es el resplandor de la gloria de Dios, que
el poder de la palabra, se hizo todo y Él es el que sustenta, Él es el que le da mantenimiento a todo el universo, Él lo sostiene, el Jesús. Entonces el escritor presenta a estos judíos cristianos de esa época a Jesús como el centro de todos los rituales, de todas las fiestas, de todas las actividades del sistema que Dios estableció, que Dios le dio a los levitas y a los sacerdotes y a los reyes. Todo tenía que ver con Cristo. Era la finalidad que tenía esto era a Cristo. Todas las ofrendas que están ahí establecidas en el libro de Levítico apuntaban a Cristo. El papel que desempeñaba el sacerdote, el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, apuntaban a Cristo. Pero ahora ya está Cristo aquí. Ya se debe de depender de Él y perseverar en Él. Por ejemplo, el versículo 1, el capítulo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nosotros podríamos preguntarnos por qué el escritor pone a Cristo como el mismo Dios. Porque había un ataque contra la persona de Cristo, contra la deidad de Cristo. Y el ataque tenía que ver algo sutil. Los judaizantes se habían inventado una forma de hacer que las personas abandonaran su confianza en Jesús para la salvación, abrazando a Cristo, pero simplemente como un profeta, como un hombre importante y no Dios, para evitar la persecución, para evitar el sufrimiento. Entonces ellos decían a un judío: no hay problema, tú puedes creer en Jesús, pero Él no es Dios. Solo dilo que tú no tienes problema con el Cristo que predica el apóstol Pablo, con el que predica Pedro, no. Pero no puedes adorarlo como el Dios de las Escrituras. Entonces había un ataque feroz y muchos judíos, al tener esta oportunidad, que habían creído en que Jesús, estaban abandonando el cristianismo, se estaban apartando. Y haciendo una comparación en nuestra época, yo creo que es como este evangelio de decláralo y recíbelo, decrétalo. Y nos hablan de esa fe, de esa super fe, esa fe para recibir milagros, para recibir la solución del problema. Entonces es un ataque sutil, porque nos empujan a buscar a Dios solamente por aquellas cosas materiales. Y si le decimos a estos hombres que queremos adorar a Dios por lo que nos comienzan a decir que no tenemos fe. Y si no nos sanamos, ellos dicen que también no tenemos fe. Y que todavía estamos bajo maldición, las maldiciones generacionales. Y que no se ha cortado todavía esa cadena. Entonces de esa forma nos manipulan, y si nosotros no escudriñamos las Escrituras de qué se trata este asunto de fe, fácilmente somos atrapados. Y luego las personas reciben una solución para sus problemas y luego se van, desaparecen. No son estables. Y van buscando al son, como dicen, vea, van danzando al son que les toquen. Van buscando ciertos grupos y van de un lugar a otro buscando dónde sentirse bien. Buscando dónde encontrar una palabra que los anime a seguir avanzando para lograr sus metas. Bueno, en la época de que se escribió la carta a los Hebreos, había una oportunidad de escapar de la cárcel o usted no perder los bienes económicos o no ser rechazado por la cultura judía si usted dejaba de pregonar al Cristo resucitado.
Eso era todo. Usted no tenía que, como hoy los artistas dicen, bueno, a mí no me gusta mencionar mucho a Jesús en mis canciones porque yo quiero que mi canción sea para todas las personas, no solamente para este grupo de evangélicos, sino para toda la humanidad. Porque el Jesús a algunos les suena como que es religión. Esa es una idea del infierno. Si hay algo que Satanás quiere es eliminar la persona de Jesús. Sin embargo, el escritor de los Hebreos nos presenta a Jesús y nos está exhortando desde el principio. Y aquellos hermanos que estaban ahí batallando, que nos abandonamos este cristianismo porque está muy fuerte, o seguimos. Entonces llega la carta y les exhorta a que si ellos han creído genuinamente en Cristo van a morir. Y entonces el escritor trae esta lista de los hombres que perseveraron en el pasado y viene diciendo: por la fe Abraham, por la fe Enoc, por la fe Jacob, por la fe Isaac, por la fe. Entonces, la fe inquebrantable, hermanas y hermanos, es probada. La fe en Cristo tarde o temprano tiene que ser probada porque es una fe que es más valiosa que el oro. Lo dice 1 de Pedro 1, 6 al 9. En lo cual dice: vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Otro grupo de hermanos que estaba pasando por momentos difíciles a los que Pedro dirigió sus cartas. Y Pedro les dice a ellos que habían sido escogidos, que eran real sacerdocio, que era un pueblo adquirido por Dios. Pero luego dice él: a pesar que tenemos este gran privilegio de haber sido predestinados, escogidos desde antes de la fundación del mundo, y eso nos trae gozo, nos trae alegría, pero es necesario que nuestra fe, para que se pruebe si es verdadera, tengamos que pasar por aflicciones. Y luego él hace una comparación del fuego. Entonces quiere decir que la prueba que Dios va a permitir, el problema que Dios va a permitir en nuestras vidas, no es para destruirnos, sino es para purificarnos, para limpiarnos. Jesús una y otra vez le dijo a sus discípulos que nosotros somos los pámpanos y el Padre es el labrador, y dice que el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces el propósito, hermanas y hermanos, de Dios probar nuestra confianza en Él es para que nosotros le glorifiquemos. Porque cuando viene la enfermedad, si hemos creído genuinamente, nos postramos, nos entregamos a Dios, nos rendimos en humildad, nos declaramos impotentes y reconocemos que no somos superhombres tan fuertes como pensábamos. Y nos damos cuenta que el dinero, cuando la salud está en problemas, no sirve de mucho. Porque cualquiera puede tener millones, y cuántos hombres no han muerto. Ahí está este hombre que inventó, sacó la Apple. Hombres ricos que han dejado una gran cantidad de dinero, pero se murieron. ¿Acaso no podían comprar? ¿Acaso no podían ellos pagar todos los doctores y toda la medicina? Claro. Claro que tenían suficiente dinero. El punto es que la enfermedad que les dio no tiene cura, humanamente. Pero sí, probablemente tiene cura para con Dios. Para Él no hay nada imposible. Si Él
quieres te sana. Pero aquí está el punto: si somos verdaderamente cristianos y usted, digamos, nos da cáncer y mueren los pastores, acaba de morir hace años, hace meses, acaba de morir un pastor que estuvo aquí con nosotros predicándonos, apasionado por el Evangelio, Héctor Ursúa. ¿Acaso no era un instrumento para la gloria de Dios que predicaba la palabra, bendiciendo, edificando? Claro. Pero no, esta enfermedad no lo separó del Señor. Al contrario, lo unió al Señor, lo llevó, y no es fácil, queda la tristeza. Y todo lo vimos en la vela, como la esposa, la hija, el hijo ahí, tristes, pero a la misma vez Él los preparó, Él les dijo que iba a descansar a un mejor lugar. Timothy Keller, aquí en Nueva York, un predicador que fue usado por el Señor en la ciudad de Manhattan, donde venían un montón de personas de ahí, de la ciudad, personas intelectuales, personas académicas, famosos. Y Dios lo usó ahí, y Dios se glorificó y predicó y dejó un montón de libros escritos. Pero se cuenta que cuando él estaba agonizando, le dijo a su esposa: ha llegado el momento de abrazar a mi Salvador, de estar con Él. Esas fueron sus últimas palabras. Aquí está la comparación de lo que estamos hablando, hermanas y hermanos, de la fe. Hoy testificamos nosotros y podemos decir, allí vemos un ejemplo, cómo luce la fe verdadera, que no hay enfermedad, no hay ni la muerte te puede separar. Esta fe es una fe que es dada por Dios, es una fe inquebrantable. Ni la muerte te puede evitar encontrarte con el Señor, no te puede apartar del Señor. Claro que nadie quiere morir si todos tememos. Y más cuando ya somos padres. Si le preguntáramos al hermano estos que fallecieron, ustedes, no, yo quisiera ver a mis nietos y a los hijos de mis nietos, si Dios me permite. Pero como Dios quiso llevarme, pues ni modo, soy de Él. El apóstol Pablo lo decía: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Entonces vamos al contexto, para que estamos aprendiendo nosotros de cómo luce la fe, porque el contexto de la carta a los Hebreos es para que nosotros miremos la fe verdadera y miremos también la fe falsa. La fe falsa, el hombre y la mujer reniega, se resienten con Dios y no persevera, tarde o temprano colapsan. No están dispuestos a soportar un divorcio. ¿A cuántas personas un divorcio que duele? Porque yo siempre lo digo aquí, ningún cristiano verdadero o cristiana anhela eso, no, porque es doloroso. No solamente trae consecuencias al individuo, al hombre y a la mujer cuando se separan, sino que también a los hijos, que se llevan la mayor parte, pero a la iglesia también. Es un ataque a la iglesia el divorcio, porque la iglesia promueve la familia establecida por nuestro Dios. Pero es un momento de prueba, de lucha, donde un hombre o una mujer se apartan y no quieren saber y vuelven, inclusive se hacen peor de como eran antes. Porque como que se liberan y dicen: bueno, es que en los años que yo estuve casado, 30, 25 años, 20 años casado, yo me privé, ahora yo soy libre. Y la mujer y el hombre dice: me voy para la discoteca, me voy a tomar, me voy a darle rienda suelta a este cuerpo. De todos modos, todavía estoy vivo. Pero ¿qué pasó con estos hermanos? ¿Cómo fue? ¿Y la fe? ¿Por qué no se quedaron? ¿Por qué no está? Pero sin embargo tenemos un grupo de hermanos que sí se quedan y soportan, y con los años Dios les recompensa y se vuelven ellos. Dios les da una segunda oportunidad, porque la señora se fue y ella, ¿verdad?, se fue con otro hombre, se fue a vivir la vida loca, como dicen, o se fue el hombre y la mujer se quedó. Sí, suele pasar. Pero se quedó.
Pero Juan dice, bueno, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y el propósito de irse es para que se manifiesten, porque no se van a quedar ahí. Una cosa u otra, tarde o temprano, los va a probar. Si no es genuina esa fe, esa confianza en Dios, si no se someten al Señor, si no dependen de Dios, si no están agarrados al Señor, entonces van a salir volando como una pequeña paja, basurita que va por ahí, que el viento se lo lleva, como una hoja seca cuando viene el viento. Vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Cualquiera de nosotros podría decir, wow, pero no fue tan fácil. Dice que por la confianza en el Señor pasaron por el medio de un mar que era impensable. Nadie iba a poder pasar. Ese es un milagro que Dios abrió, pero por la confianza, la dependencia. Ahora vamos a Éxodo capítulo 14 y miremos la parte, porque el texto resume, dice que los hebreos pasaron por en medio del Mar Rojo, pero luego nosotros sabemos que está la historia y vamos a ver el sentir del pueblo. Ellos estuvieron afligidos de tal manera que pensaron que iban a perecer. Sin embargo, el fiel Dios, que fue el que los llevó ahí con una intención para Él glorificarse. Usted va a Éxodo capítulo 14, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Fefón, delante de él, y acamparéis junto al mar. Ve, aquí está Dios dando ya sus directrices, está dando Dios ya las coordenadas, le está diciendo a Moisés, dile al pueblo, porque ya Faraón le había dado permiso por 3 días al pueblo que fueran, porque ellos habían pedido permiso por 3 días ir a ofrecer sacrificios, a hacer fiesta al desierto, habían pasado los 3 días. Y Dios le dice a Moisés, di al pueblo que ya no vuelva a Egipto, que arranque. Entonces Dios dando la orden. Versículo 3. Aquí está el propósito. No es que Dios va a hacer algo por hacerlo, no, porque no tiene, no, de repente no, Él sabe. Él es el sabio Dios. Y esta es la parte que nosotros allí donde entra, ¿verdad?, nuestro razonamiento. Y nos dice, Señor, ellos no le preguntan, Señor, ¿es saludable, es sabio hacer esto? Mire, para apagar cualquier duda, Dios lo que dice aquí el versículo 3. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Ve, el Faraón dijo, pensaban huir y mire, los pobrecitos no tienen ni idea, no conocen el territorio, ahí están encerrados. Pero era la estrategia de nuestro Dios para atraer al enemigo, pero tiene un propósito más allá y es para Él glorificarse por medio de sus enemigos que venían, vea, con todo pensando, vamos a aniquilarlo, ¿cómo los vamos a dejar ir? Vamos a traerlos para que sigan trabajando con el ladrillo y sigan construyendo nuestras ciudades. Versículo 4. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Qué tremendo esto. Sí. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Había un propósito. Ve, aquí tiene que ver con la gloria, de principio a fin tiene que ver con la gloria de Dios. Versículo 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva?
¿Usted cree que la mano de obra eran una gran cantidad de personas y ellos no le pagaban ningún centavo porque eran esclavos? Toda la mano de obra de los judíos era de gratis. Eran, digamos, como herramientas que tenían. Y por eso es que el imperio de Egipto creció. Porque tenía este montón de esclavos trabajando, construyendo. Pero estos esclavos era un pueblo descendiente de Abraham que Dios había prometido que iba a liberar después de 400 años. Y ahora llegó el tiempo que se habían multiplicado y habían sido ellos atacados porque Faraón había decretado una ley de matar a los varones. Y contra todo pronóstico, contra todo ese odio, los judíos se multiplicaron. Pero aquí está un momento crucial. Ve a Dios obrando en ellos. Y ahora Dios dice, miren, Faraón viene y yo quiero que su mismo engaño, su mismo orgullo, él va a decir que ustedes están terminados y que ustedes están encorralados y que no tienen salida y que ustedes pues son una pieza importante en la economía para ellos, para los egipcios, los vamos a ir a traer de vuelta. Entonces allí voy a aparecer yo. Porque este hombre, como tiene tanto poder, es reconocido en el mundo, pero la gente sabrá que sobre el hombre, en el reino del hombre, hay un ser divino que es el que gobierna. Y que el hombre no es Dios, el hombre es una criatura. Esto es maravilloso. Pero allá en Hebreos 11:29 nos dice que por la fe, pero mire el contexto, mire el panorama de lo que vivieron. Sigamos avanzando, versículo 5. Y fue dado aviso, estamos en Éxodo 14, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto? De haber dejado ir a Israel para que no nos sirva. Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Ahí se iba a manifestar el poder del hombre y el poder de Dios. Aquí está la parte donde el cristiano puede verse frágil, impotente, pero si él o ella cree en Dios, aunque no tenga dinero, aunque no tenga títulos universitarios, pero depende de Dios, es imparable. Porque Dios pelea, porque Dios lo ayuda, porque Dios lo defiende, porque Dios lo preserva. Pero otras personas, como ya le mencioné, se ahogan en un vaso con agua. Versículo 9. Y siguiéndolos, pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Piariot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Quiere decir que esta fe no es como nos han dicho, habla y haz tú. No, esta fe es probada en el problema difícil, complicado. Ellos están aquí temblando, están atemorizados. Viene un ejército, caballos. Es como si viniera un ejército como nosotros lo miramos hoy en las noticias, esos portaaviones, esos tanquetas, esos helicópteros, aviones, esa gran multitud de soldados que nosotros miramos, esos grandes cañones, algo similar venía contra los judíos y no tenían nada, ellos venían con palos. Esa era el arma de ellos. Claro que se entiende que tenían miedo y clamaron. Versículo 11 dice, y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto.
Y ellos aquí están diciendo, ya somos muertos, Moisés. Mira esas tanquetas, mira ese montón de caballos, mira esas lanzas, mira esas espadas, cómo espejea todo. Y cómo nosotros, que somos gente de campo, solo sabemos hacer ladrillo, no somos gente de guerra. Ahí está el momento de la aflicción, de la prueba, de la fe, de la confianza en el Señor. Se tenía que probar. Pero falta el momento crucial y es cuando ellos llegan al lugar donde Dios quería manifestar el poder de Él para que Él sea glorificado. Dice el versículo 12. Versículo 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Ve lo que hace la fe. No temáis. Contrarrestó el miedo. No temáis, está firmes. Y ahí viene Yeshua. Y ve la salvación de Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Usted cree que esto es tremendo? Está el mar ahí. Y le dice, Señor, ¿por qué están gritando? Este no es el momento, dile que marchen hacia adelante. Pero ahí el mar, imagínense. ¿Cómo? Ahí viene la confianza en la palabra de Dios, la dependencia de Él. Dice que ellos se tenían que meter ahí. Si se ahogaban porque ellos iban a morir ahogados dependiendo de Dios, porque así lo quiso el Señor. Pero el Señor da una promesa, que pasen porque eso se va a abrir. Tú levanta la vara, Moisés, porque no es la vara lo que va a hacer, soy yo. Pero yo quiero que ellos vean cómo luce la fe, la confianza, la dependencia. Y verán mi poder. Ellos ya lo habían visto con todas las plagas. Pero venía un momento, esta era la culminación para cerrar. Porque allá todavía el ejército estaba en pie, pero ahí iba a quedar sepultados los incrédulos, los ateos, los idólatras, los que aborrecen, los blasfemos, que hablan mal del Señor. El Señor dice, vamos a traer todos esos blasfemos, vamos a traer todos esos idólatras y los vamos a poner ahí, les vamos a hacer justicia, los vamos a sepultar ahí por su pecado y a ustedes les vamos a conceder gracia. La gracia y la misericordia y la justicia de Dios se manifiesta ahí. Fíjense, hermanos, y aquí vamos a aterrizar. El medio por el cual somos salvos, aquí aparece, en esta escena aparece Jesús. Porque cuando Moisés dice, verán la salvación, ellos iban a ser salvos, iban a pasar el mar seco en los méritos ajenos, no porque ellos fueran buenas personas, sino en los méritos de Jesús. Jesús compró toda esa liberación. Jesús fue el que hizo posible todo eso, porque en Jesús se pagó todo para que Dios hiciera todas esas maravillas, porque de ese pueblo iba a venir el Mesías. Ahí aparece Jesús, pero vea que como que no se ve. Ahí está Jesús en esta obra. Pues ahí está su nombre, el que salva. Versículo 15, versículo 16 estamos. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iban entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era la nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche.
y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros, sus gentes a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y dice que no quedó ni uno. En las películas nos enseñan que Faraón allá está al final, pero aquí dice que no quedó ni uno, incluyendo al Faraón que iba adelante. Quedó sepultado, se ahogó ahí, murió ahí con todo su ejército. ¿Y cuál era el propósito? Por un lado, probar la confianza de los judíos que dependieran de Dios, porque solo Dios era el único que podía ayudarlos. ¿Le parece algo conocida esas aflicciones? Que nosotros a veces estamos contra la pared. Decimos nosotros, las personas allá afuera, dicen: ese caso perdido. Eso le pasó a fulano, él no salió de ahí. No pudo superar eso. Y si usted le pone atención, lo tumban, lo deprimen. Pero si usted dice: bueno, ese fue él, pero yo voy hasta mantenerme orando. La última palabra la tiene mi Padre. Y la Biblia dice que Dios ha sanado a leprosos, ha sanado a hombres con cáncer o mujeres con cáncer. Él ha restaurado familias. Él hizo que el mar se abriera y pasara un pueblo. Él hizo que cayeran los muros de Jericó, que eran impenetrables. Él ha hecho maravillas. Yo lo voy a esperar. Mejor no me pongo a oír cosas negativas, mejor voy a oír la palabra. Ahí está la diferencia, porque entendemos que estamos pasando por una situación donde Dios, Él va a ser glorificado. Porque si Dios nos sana cuando estemos restaurados, ¿de quién vamos a hablar? ¿De quién vamos a hablar? Y si se muere un pariente, se muere mi mamá, se muere mi papá, se muere mi hermana, se muere un hijo, una hija, pero quedamos en pie y logramos glorificar a nuestro Dios con ese gran tormento, ¿de quién vamos a hablar? ¿Quién nos dio la fuerza? No vamos a decir que Dios nos dio la capacidad para no caer en la droga, para salir de esa aflicción, y que no caímos tan bajo, deprimidos, sino que Dios nos liberó y Dios nos consoló. ¿De quién es la gloria en ese momento? De una forma o de otra, Dios siempre nos va a ayudar, porque las cosas a los que amamos a Dios, todas las cosas van a ayudar a bien. Versículo 29. Y los hijos de Israel, aquí terminamos, Éxodo 14. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así, dice aquí el texto, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Ese es el propósito por el cual pasamos por esas aflicciones. Dios quiere que dependamos de Él y que lo esperemos a Él. Pero vamos a llorar, sí. Este pueblo lloró, este pueblo clamó y dijeron: Moisés, allá por lo menos no nos iban a comer los animales. Aquí tanto cuerpo, ya yo me imagino ese montón de buitres que va a venir y todo, nos vamos a deshacer. Allá había suficientes sepulcros donde nos sepultaran por lo menos dignamente. Y Moisés dijo: no vamos a morir, está firme, no temáis.
Ustedes miran toda esa violencia, todo, y parece que está todo perdido, pero alguien nos sacó y alguien nos trajo aquí. Y Él es Jehová y lo van a ver. Han visto el poder de Él allá, pero ahora lo van a ver más cerca, porque ahora lo van a sentir. Ahora van a ver esa fe, esa confianza, cómo luce, que podemos estar agonizando y todos nos dan por muertos, pero Dios nos preserva para que nosotros dependamos de Él y le contemos a los demás los hechos de nuestro Dios. Es decir que Lucas nos dice en el libro de los Hechos que es necesario que entremos al reino de Dios por medio de muchas tribulaciones. Así que si usted está siendo afligido, solo ore y no se desconecte. Porque a veces nosotros cuando estamos siendo pasados por el fuego, lo primero que Satanás quiere es desconectarte de Dios, porque Él lo que quiere es que dudes, que dudemos. Pero es la hora de recordar. Fe inquebrantable significa que en todo tiempo, por la gracia y por la misericordia, nos vamos a mantener en el Señor para su alabanza, para su honra. ¿Lo creemos? Y Cristo nos preserva. Iglesia, Cristo nos preserva. Cuando pasemos por las aguas, cuando pasemos por el fuego, Él estará con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Solo confiemos, sigamos confiando. No nos rindamos nunca, esperemos en el Señor, esperémoslo aquí, esperemos allí, en el tiempo de Él vamos a ver el milagro que estamos esperando. ¿Lo creemos? Amado Señor, gracias. Gracias, Señor, por ese relato, por ese pueblo que le tocó vivir un momento crucial. Pero la carta a los Hebreos nos dice que fue por la confianza, por la dependencia. Se rindieron a ti y tú, Señor, te glorificaste en ellos. Es nuestro turno, Padre. Ayúdanos a rendirnos, a depender de ti en todo tiempo, a no renegar, sabiendo, Señor, que hay cosas que no comprendemos y nunca las vamos a entender aquí en esta tierra. Pero en la eternidad, Dios, vamos a ver que tenía un propósito y era, Señor, era depurarnos, era, Señor, limpiarnos para que nuestra fe se viera que era genuina y nosotros pudiéramos, Señor, glorificarte en nuestra perseverancia. Gracias te damos, Señor, por las pruebas, por los problemas, por las pérdidas, por todas esas cosas, Señor, que a veces nos quitan el sueño. Gracias por tu fidelidad, que nunca nos has abandonado, en todo tiempo has estado con nosotros, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor nuestro. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puede visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.